la palabra. Siempre que voy a enseñar digo que vamos a aprender juntos, porque se aprende también enseñando. Te envié a un video de un testimonio de uno de los jóvenes que hace un año estuvo en una de las reuniones solo para chicos y chicas. Y me gustaría que iniciáramos esta enseñanza escuchando este testimonio, por lo menos aunque sea 3 minutos del mismo, para que podamos ver lo que Dios está haciendo a través de este ministerio y el por qué debemos de tratar de orar, bendecir a Dios por este momento que Dios nos brinda de poder estar en su presencia. Déjeme saludar a cada uno de los que están aquí presentes. Y creo que hoy Dios nos va una vez más a bendecir, nos va a hablar. Y como siempre me caracterizo por tener un fundamento bíblico en lo que voy a enseñar. Por lo que les voy a pedir, por favor, que usted se vaya conmigo a la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 24, su versículo 12 al 14, y vamos a estar leyendo acá. Y vamos a hablar acerca de noviazgo. ¿Qué permite mi noviazgo? Y es una pregunta interesante, aunque cuya respuesta pareciera que todos deberíamos de saber, pero la realidad es que no todos sabemos qué permitir y qué no en nuestro noviazgo. Tal vez porque no lo han enseñado o porque tenemos hasta el día de hoy, aún siendo cristianos, tenemos costumbres egipcias. Y creo que una de las cosas que Dios está haciendo en estos últimos tiempos es matando a Egipto dentro de nosotros. Es tremendo cómo Dios sacó en días a 600,000 personas de Egipto, pero tardó 40 años en sacarle a Egipto a los que salieron de Egipto, para darse cuenta que de los 600,000 solamente 2 lograron matar a Egipto dentro de él. Y es lo poderoso y lo que debe causarnos algún tipo de temor tal vez, porque la Biblia nos da a entender que hasta que Egipto no muere en nosotros no vamos a poder entrar a Canaán. Y tal vez por eso muchos de nosotros sentimos que nuestra vida está dando vuelta en círculos, y tal vez Dios lo que esté es matando la generación que en vez de afianzarse en Dios y en su palabra, decidió entender que por alguna razón puede hacer las cosas como quiere, cuando quiere y donde quiere. Y las cosas no son así. Gracias a Dios no son así. A veces usted dirá, lamentablemente no son así, no, pero es gracias a Dios las cosas no son como queremos. Si no, le aseguro que el mundo hace tiempo que hubiese dejado de existir. Entonces leemos la Biblia, Génesis capítulo 24, verso 12 al 14 dice: y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que has hecho misericordia con mi Señor. Quiero definirte las raíces hebreas de la palabra novios, para que tengamos un mayor entendimiento de cuando la Biblia habla de noviazgo, ¿a qué se está refiriendo? Porque es importante que entendamos qué es un novio conforme a las Escrituras. Denme un segundo. Ana, si es posible, para que iniciemos con el testimonio de este joven antes de la enseñanza. Sí, aquí lo tengo, lo voy a colocar. Ok, perfecto. Dios les bendiga, mi nombre es David Gerardo, soy de Asua. Agradezco al pastor Junior Cuello por la oportunidad de poder contar un poco cómo ha sido mi vida, lo que el Señor ha hecho.
Soy cristiano desde los 13 años, me congrego en la primera iglesia de la cristianización Asua y en Santo Domingo, en la iglesia Senda de Vida Eterna, en el barrio 30 de Mayo. No tendría tiempo para contar todo lo que el Señor ha hecho con mi vida, pero sí me gustaría resaltar, de acuerdo al tema de lo que estamos trabajando, cómo el Señor ha hecho milagros en mí y cómo hizo el milagro más importante, que fue rescatarme de una vida de pecado. Yo hace alrededor de 5 años tuve una relación con una joven que desde un principio el Señor se evidenciaba de que era algo bueno, que podía dar su fruto y que podía ser agradable al Señor. Pero hubo algo, y esto lo digo para testimonio a aquellas personas que todavía piensan que son indispensables porque son cristianos, o que el Señor nunca se va a apartar o lo va a rechazar, o que el Señor nunca le va a quitar la salvación. Déjame decirte que la relación empezó de una manera que el Señor la aprobaba, pero cuando entró el pecado, y voy a ser específico, el pecado de fornicación, empezaron a suceder un sinnúmero de cosas que no terminaron bien. Lo primero fue que irremediablemente el Señor se apartó de esa relación, porque es una de las cosas que el Señor más, uno de los pecados de muerte que claramente la Biblia cita, que el apóstol Pablo nos deja saber, porque el que fornica, dice la palabra, contra su propio cuerpo peca, y sabemos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces empezaron a suceder un sinnúmero de cosas, pero a mí en lo personal, que es donde vengo a hablarte, yo vivía una vida totalmente herido. Esa es la palabra clave. Vivía herido porque yo trataba de satisfacer mis propios deseos, satisfacer los deseos de la chica y al mismo tiempo agradar a Dios. Y eso es lo que va muy contrario, porque el Señor no tiene nada que ver con el pecado. El Señor y el pecado son como el agua y el aceite, como decimos en algo popular, son muy diferentes. No es posible que puedan convivir. Y yo vivía herido, vivía desolado, triste. En un momento tenía felicidad, en otro no, en un momento tenía gozo, en otro no. Y era porque yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía dejar de hacerlo. Al mismo tiempo que le decía al Señor, me tiraba en el piso, oraba, le rogaba, clamaba y le decía al Señor que quitara eso de mí, que yo quiero agradarle a Él, que yo quiero vivir para Él, que me ayudara. En muchos casos pedí señales, el Señor la daba, en muchos casos sucedieron cosas que solamente Dios sabe. Y aún así yo seguía. En más de una ocasión nos dejábamos por semana, volvíamos, nos dejábamos por meses, volvíamos. Una ocasión nos dejamos por alrededor de 1 año y pico y volvimos de nuevo. Porque también existe en ese mundo lo que es la ligadura. Cuando tú llegas a ese estado con una persona de fornicación, existen ligaduras y yo estaba ligado a esa persona. Y por eso era muy difícil. Cada vez que volvía recurría en lo mismo. Y una de las cosas que hacía eso era que yo tampoco me preocupaba por ocuparme las cosas del Señor. Porque muchas veces aparentamos que sí nos estamos ocupando, pero es todo lo contrario. Y el Señor fue tan bueno y tan misericordioso que nunca me soltó. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué tú quieres tratar conmigo y con ella no? Y fue una de las cosas que le conté por testimonio al pastor Junior. Y me dijo palabras que me marcaron hace alrededor de 1 año y pico, cuando me contacté con él. Y esas palabras fueron las siguientes: yo no puedo pretender hacer el trabajo de Dios. Esa fue una de las palabras que me dijo. Y la segunda, que la aplico en todo el sentido de la palabra en mi vida, y agradezco a Dios por eso, agradezco a Dios por él, es que yo no amo a esa chica más que a Dios. Porque yo estaba en una situación que yo quería que ella cambiara para que pudiésemos estar bien delante de Dios. Pero ojo con esto, no estoy echándole la culpa a ella en ningún sentido de la palabra, sino estoy diciendo mi situación, en cómo yo me encontraba, que mis ansias, mis ganas de querer adorar al Señor con todo mi ser eran mayor que aún el pecado que yo estaba cometiendo. Y el Señor, como es bueno, como es grande, como es misericordioso, como es único, tenía un propósito conmigo aún antes de yo nacer, y me lo había dicho más de una vez. El Señor permitió que muchas cosas sucedieran en mi vida, que personas me ministraran, me permitió escucharlo, me permitió verlo en su palabra, y de esa manera fue que poco a poco fui saliendo. Aunque recaía, yo sé que subía un escalón más y el Señor me tenía así. Y déjame decirte que una de las cosas que más me marcaron fue cuando me encontré con este texto en la palabra que había leído,
pero prácticamente no lo había vivido ni lo había evidenciado. Y es el que se encuentra en el libro de Marcos, en su capítulo 8, versículo Lo puedes parar 34. ahí, Arnold. Fue Gracias. para mí que desde muy niño siempre le he pedido al Señor que me dé un corazón conforme al de Él. Así como mi tocayo David. Quise comenzar acá porque es importante, mis hermanos, que veamos lo destructivo que es cuando nosotros nos aceleramos a hacer cosas que no son gratas delante de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y antes de comentar algunas cosas, me decía este joven en ese momento que él se sentía confundido, que estaba triste, estaba cabizbajo. Y le dije, tienes que tomar una decisión. Y parte de su preocupación en esa relación era querer ayudar a esa muchacha como de lugar. Y por eso él dice su testimonio, esa palabra de que él no ama a esa joven más de lo que Dios la ama a ella. Y es importante, mis hermanos, que entendamos que a veces nos atamos a una relación y queremos forzar a que funcione, cuando lamentablemente el pecado le dio un acceso que no debió habérsele dado jamás a las relaciones de noviazgo. Ahora, antes de entrar en qué permito y qué no en el noviazgo, ¿qué es un noviazgo? O cuáles son la palabra noviazgo. Es una palabra hebrea, en hebreo aparece la palabra, y es la palabra Haverín. Haverín significa amigo, se puede usar para amigos, compañeros, novios, y de Haverín se deriva la palabra Haltún, que viene de la palabra Hibur. Hibur significa vinculación, dando a entender que en una relación de noviazgo tiene que haber una vinculación entre dos personas. Pero de Hibur viene la palabra Haverud, que significa unir, conectar. Entonces, cuando vemos, y creo que se lo he explicado algunas veces, las palabras en hebreo están compuestas por raíces y las consonantes tienen valor numérico, tienen valor simbólico. Así es que en hebreo ninguna palabra se dice por decir. Cada palabra en hebreo tiene una esencia y un sinnúmero de raíces y de interpretaciones que son de bendición para nosotros si la entendemos. Por ejemplo, en esta palabra Haverín va a aparecer la palabra yed, que es una de las consonantes del alfabeto hebreo, que es como una J, que significa unir. Está la palabra bed, que significa casa, reish, que significa cabeza, yud, que significa trabajo, y men, que significa agua. Entonces, cuando usted toma las palabras unir, cabeza, trabajo, agua, la palabra noviazgo en su contexto profundo hebreo lo que significa es unión que se pondrá dentro de una casa donde la cabeza, o sea, el hombre, trabajará para traer abundancia a la misma. Y esta palabra, escuche, esta palabra, su valor numérico es 26 y el 26 es el mismo valor numérico del nombre de Dios. Entonces, da a entender que cuando Dios une dos personas, el plan del cielo es formar el nombre de Dios en esa relación. Se lo voy a decir de nuevo. Cuando Dios te da tu pareja, no te está dando tu pareja porque Dios te ve que tú estás solo o que tú estás sola. Te da tu pareja porque Dios quiere formar en una casa su nombre. Por eso Satanás ataca los matrimonios. No es porque sean evangélicos. Es porque, de hecho, el diablo no solamente ataca los matrimonios evangélicos, ataca todo lo que es matrimonio, sin importar si usted es cristiano o no lo es, y va a intentar que en tu matrimonio se metan cosas que lo dañen, porque en un matrimonio, que es una casa, y casa tiene dos raíces, casa, dos, casados, casa, dos, o sea, entre una casa, Dios puso dos personas para formar lo que es el hogar, y en ese hogar está formada el Yuhei Bajei, que es el nombre del Eterno. Entonces, en tu matrimonio, cuando te cases, eso es lo que Dios quiere formar. El hombre está compuesto, fue creado con la letra Yuhei, y la mujer tiene la Bajei. Cuando el hombre y la mujer se hacen uno, entonces se forma por completo el nombre de Dios. Ahora, esto es importante que lo entendamos. Es por eso que cuando los hebreos, los judíos, los personajes bíblicos iban a elegir pareja, no elegían a la que se viera más bonita,
la más delicada, la más preciosa, la más hermosa, sino que ellos tomaban en cuenta cuál era la descendencia de la mujer a la que iban a desposar. ¿Por qué razón? Porque ellos entendían que si desposaban una mujer cuya descendencia tenía activa sobre su vida una maldición, los hijos que engendrara esta familia iban a nacer bajo la misma maldición de la raíz que está conectada a esta doncella. Es por eso que usted ve que Abraham le dice a su siervo: no tomes mujeres para mi hijo Isaac de las cananeas, sino que harán a mis parientes y traerás de allí doncella. Pero le dice: pero tampoco harás que él se devuelva, porque Dios lo lleva a él hacia una tierra prometida. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios, si las cananeas estaban más cerca, por así decirle, le permite unas araneas, pero no cananeas? El detalle es que las araneas tenían una mala costumbre, pero las cananeas tenían un mal hábito, y el hábito tiene que ver con algo que se ha formado en el corazón del hombre y la mujer. Toda su estructura de pensamiento era idolátrico, y Dios quería evitar que sus hijos se unieran con una mujer que pudiera llegar a corromper el corazón y por tanto el propósito de Dios en la vida de este hombre. Miren, el hombre más sabio registrado en la historia de la humanidad es Salomón, hasta que Salomón se unió con mujeres paganas. Tan pronto se unió con mujeres paganas, su sabiduría comenzó a descender a tal nivel que, por si usted no lo sabía, hay un dato que no está en la Biblia, pero que en la historia existe. Salomón llegó a caer tan bajo que cuenta la historia que Salomón tenía monos entrenados para que lo protegieran, porque Salomón llegó a entrar a un nivel que llegó a desconfiar tanto del hombre que se rodeó de animales. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre que fuera tan sabio de repente llegara a caer tan bajo, tan bajo, que llegara a contratar monos entrenados para que lo protegieran porque perdió la confianza en el ser humano? ¿Y de dónde vino todo esto? Exactamente de la unión que él comenzó a tener. Ojo acá, es importante que usted entienda que cuando la Biblia dice que Salomón tenía 1000 concubinas y 1000 esposas, no era que Salomón vivía con 1000 mujeres. Sáquese eso de la mente, porque eso no es así. En la antigüedad había algo que se le llamaba como matrimonios políticos. Por ejemplo, una manera de yo evitar que hubiera guerra entre una ciudad y mi reino era casándome con la hija del otro rey, y al emparentar, entonces evitábamos una futura guerra entre mi pueblo y tu pueblo. Así que muchos matrimonios que usted ve que Salomón tuvo eran matrimonios políticos, pero él no vivió con cada mujer que aparece como su esposa en la Biblia. Salimos de ahí. Entonces, al elegir pareja, tomaban en cuenta mucho la descendencia, la familia, la procedencia, el linaje de la doncella que iban a desposar. Y es por eso que en el pasaje que leímos vemos que el siervo de Abraham le pone una serie de parámetros para descubrir y saber cuál era la mujer que Dios había elegido para Isaac. Y uno se preguntará: pastor, si los dos somos cristianos, evangélicos, vamos incluso a la misma congregación, porque es sencillamente si me gusta, no le enamoro y me caso y punto. El detalle es, hay un pasaje que dice, y lo voy a extrapolar, que no te unas en yugo desigual. Dice con los incrédulos en la Biblia, pero creo que hay yugos desiguales en la cristiandad también. Por eso le he venido diciendo a ustedes las veces que he tenido la oportunidad de ministrarles la palabra, que no entres en una relación de noviazgo hasta que tú no sepas cuál es tu propósito. ¿Por qué? No hay nada más peligroso en la vida que un noviazgo fuera de propósito. ¿Por qué? Porque te vas a unir emocionalmente con una persona que al no tener un propósito definido, no sabe hacia dónde va. No sabe que Dios espera de su vida, y por lo tanto durante todo el noviazgo jamás podré evaluar si su noviazgo está creciendo, si se está retrocediendo o si está avanzando.
No podrás medir si tu noviazgo está estancado en una estación de la espiritualidad del noviazgo. Ahora, a veces la pregunta está, pastor, ¿qué tanto le puedo permitir a mi pareja de novio en cuanto al contacto físico? Voy a comenzar por una historia. La Biblia dice que Jacob trabajó por Raquel 7 años y le dieron a Lea. Se hace la ceremonia, se casaron y Jacob se llegó a Lea, o sea, tuvo relaciones íntimas con Lea, pero hasta el otro día no supo que era Lea. Y me surge una pregunta. Si Jacob estuvo trabajando por Raquel durante 7 años, donde se hizo un compromiso prematrimonial, lo que es un noviazgo hoy día, ¿cómo es que Jacob no supo la noche de bodas que era Lea la que estaba en la habitación con él? En su sentido más simple, porque no tengo el tiempo para explicarlo todo esta noche, por causa del tiempo, obviamente. Pero una de las connotaciones que tenemos que entender es que cuando un hombre ha tenido contacto frecuente, físico con una mujer, véase besos, abrazos, caricias, es imposible que no se dé cuenta que en la noche le metieron una mujer que no era la que él está acostumbrada a besar, a abrazar y acariciar. Vaya pensando un momento, ¿cómo es posible que Jacob llegue a besar a Lea, a acariciar a Lea, a acostarse con Lea y no se dé cuenta que tenía a Lea hasta el otro día cuando salió el sol? Y usted no me va a decir, no, pastor, lo que pasa es que la carpa estaba oscura. Porque miren, a mí me pueden trancar en la habitación más oscura de la tierra y yo me doy cuenta si estoy ahí con mi esposo o con otra mujer. Porque he tenido intimidad, la conozco cómo acaricia, conozco cómo besa, tengo el conocimiento de la textura de sus labios, por así decirlo, hasta me salió poético. Pero, ¿por qué Jacob de repente no se da cuenta siquiera que está besando a una mujer que no es por la que él trabajó? Porque en realidad nunca la llegó a besar. No la llegó a besar. Usted va a conocer el término, puedes besar a la novia cuando está debajo de la kipá, que es como una carpa que se hacía para los novios. Pero lamentablemente el día de hoy muchos novios pueden decirte hasta los lunares que tiene su novia en el cuerpo. Han impresionado todo. Le han hecho un exégesis al cuerpo de su pareja. Y yo quiero que prestemos mucha atención porque esto es muy importante. Tienes que entender que cuando Dios te da una pareja, te entregó un proyecto para que lo trabajes desde el noviazgo hasta tu relación de matrimonio. Y en el proyecto que Dios te entregó con ese hombre o en esa mujer en el noviazgo, te puedo asegurar por la Biblia que no están los toques íntimos. No están los toques íntimos. Siempre manejo este concepto. Mi novia es hija de Dios si es cristiana. Si no es cristiana, no. Pero si es cristiana, mi novia es hija de Dios. Por lo tanto, Dios, aparte de mi papá, en el área del noviazgo se convierte también en mi suegro. Personalmente, en los 23 años que tengo de cristiano, nunca he visto a un muchacho agarrarle las nalgas a su novia delante del papá. Y yo pregunto, si usted entiende que puede agarrarle las nalgas a su novia, note que usted puede darle un beso delante de su mamá, a su novia, y nadie se va a sentir incómodo por eso, porque usted le dé un beso, dependiendo del beso también. Pero usted no le agarraría las nalgas, no le sobaría los senos a tu novia delante de su papá. Y si yo dijera, abre el micrófono y respóndame, ¿por qué usted no tocaría esa parte de su novia delante de su papá? La respuesta decía, no, varón, ¿qué pasó? Yo hago eso delante del papá de mi novia y hay un problema. Ahí mismo me mete en rojo con el suegro. El detalle es que los novios hacen eso cuando lo hacen cuando el papá no está, ni la mamá, ni sus hermanos, ni sus amigos tal vez. Ahora, si tú llevas a tu corazón
que Dios es el papá de tu novia, por lo tanto también es tu suegro, y tu papá y el papá de tu novia no se va cuando ustedes se están besando. Él está ahí. Él está ahí. Y tu papá que te entregó porque te... Y mire, déjeme abrirle el corazón y ser lo más profundo que puede en esta noche. Dios te confió a esa joven, a esa doncella. Y quiero que me presten atención. Primero voy con los chicos, porque como cabeza se nos requiere una responsabilidad. Entendamos una cosa. Tú te has puesto a pensar en la confianza que el cielo te ha tenido de poner en tus manos a una doncella que pudo darle Dios a cualquier hermano tuyo de la iglesia. Y el cielo dijo, no, le voy a confiar esta hija mía a él. Wow. Le voy a confiar esta hija mía a él, para que él sea el hombre que yo voy a usar para desarrollar el carácter de mi hija, activar sus dones, refinar su alma, elevarla espiritualmente. Voy a usar la vida de este chico, de este hijo mío, para unirlo con esta hija mía, para en una casa ponerlos a ellos dos y formar en ellos dos mi nombre. Pero de repente Dios comienza a ver que la chica que Dios puso en tus manos, la doncella, por quien la sangre de Cristo fue derramada hasta salir sangre y agua en la cruz del Calvario, en vez de tú dignificar la vida de esta chica, comienzas a tratarla como si ella, en vez de ser una hebrea, una hija de Abraham, es una cananea, una filistea, y comienzas a desnaturalizar la moralidad de esa doncella que el cielo te confió. Porque Hollywood te va a vender la sexualidad como lo que pasa en Las Vegas se queda. El problema es que usted no está en Las Vegas, usted está en el reino de Dios. Y en el reino la mentalidad es otra. Dios te confió, y yo quiero que tú le prestes atención a esto. Había más chicos que tú en la iglesia, había jóvenes de otra iglesia, había jóvenes tal vez con más vida de oración que tú, mejor relación con Dios que tú, y Dios dice, no importa. Mi gracia quiere beneficiar a este joven, hijo mío en la iglesia, concediéndole el amor, la ternura, la fragilidad. Y cuando hablo de fragilidad no me refiero a lo físico, sino a la delicadeza. Porque cuando la Biblia te dice que la mujer es vaso frágil, lo que la Biblia te está diciendo es que la mujer es delicada. La mujer fue creada con delicadeza. Y la mujer que Dios te dio fue creada de una manera especial. Mis hermanos, cuando Dios creó al hombre, lo creó fuera del huerto de Edén. Y luego que lo creó, lo puso en el huerto de Edén. Pero en el huerto de Edén el hombre estaba solo. Déjeme decirle algo para que usted me entienda. Adán, Dios no le dio Eva a Adán porque Adán se sintiera solo. Adán no sintió soledad en el huerto porque la presencia de Dios estaba llenando todo en Adán. Si fuera porque Adán se sintió solo, entonces Dios había creado a Eva también antes de meter a Adán en el huerto. Y noten que cuando Dios va a crear a Eva, noten que cuando Dios crea a Adán, toma barro del polvo de la tierra, dice la Biblia. Y cuando usted estudia, se da cuenta que Dios unió todo, tomó del polvo de toda la tierra para crear a Adán, no solamente de un lugar específico, sino de toda la tierra, para que donde quiera que el hombre muriera, la tierra recibiera a Adán. De hecho, el color que tenemos de la piel es el color de la tierra. El color que usted tiene en su cuerpo es el color de la tierra, porque de ahí fue formado el hombre. Pero noten que cuando Dios va a crear a Eva, hace que el hombre entre en un sueño profundo. Y de una costilla de Adán
que les trajo, le creó a Eva, dando a entender, ahora el hombre está incompleto y solamente puede completarse cuando él se haga uno con Eva. Por eso es que en el judaísmo se maneja el concepto que el hombre el varón hasta que no se casa no es un hombre completo, porque le falta la ayuda que va a ayudar a completar el nombre de Dios. Ahora, según un midrash del libro de Génesis, la palabra midrash significa comentario en hebreo. Según un comentario de Génesis hebreo, dice, ¿por qué razón Dios tuvo que dormir a Adán para sacarle a Eva? Según el midrash dice que cuando Dios tomó la materia prima de que creó la mujer, cuando Adán se durmió, el alma de Adán subió al cielo a buscar el alma de Eva, la que iba a completarlo. Y Dios toma el alma de Eva y la pone dentro del cuerpo de la mujer, formando entonces lo que es la unicidad del hombre con la mujer. Usted se preguntará por qué Dios no hizo a la mujer también del barro, de la tierra. Porque Dios quiere que el hombre entienda que la mujer que le da no es una independiente a él, es una dependiente a él. Yo le decía a una joven esta tarde, yo amo las mujeres que son productivas, pero las mujeres que son independientes no son cristianas. Porque la independencia no existe en el cristianismo. Todos somos dependientes de Dios. La mujer, yo le decía, mira, mi esposa puede ganar millones y yo solamente miles. Y como hombre debo de, como quiera con lo que yo gano, aunque ella gane más que yo, de bendecirla porque yo soy el hombre. Ahora ella puede ganar millones y no puede gastar su dinero sin consultarme porque yo soy su cabeza. Ella no es independiente porque gane, ella es productiva, que no es lo mismo. No es lo mismo ser productivo que ser independiente. A la hora que una mujer es independiente, está diciendo, mi dinero es mío y yo hago con él lo que me dé la gana. Entonces el hombre también puede decir, mi dinero es mío, no tengo que mantenerte, ni pagarte casa, ni suplirte, porque tú ganas más que yo. Y cuando te venga un problema, resuélvelo tú porque tú eres independiente. Porque el que es independiente no necesita la ayuda de nadie porque es independiente. Vamos a un restaurante, como tú eres independiente, yo pago mi cena y tú pagas la tuya. Yo estoy seguro que a nadie le gustaría eso, sobre todo a las chicas. Pero Dios no crea una pareja de la tierra a los dos, sino que forma a Eva de Adán, dándole a entender que la mujer es parte del hombre. Ahora, por eso usted no ve que aparece la palabra noviazgo, sino matrimonio. De hecho, las veces que la Biblia habla de noviazgo, en la Biblia hace alusión a Cristo y a la iglesia. Si usted nota, usted adora a Jesús, usted siente la presencia de Cristo, pero usted no ha tocado nunca a Jesús. Usted no ha tocado físicamente a Jesús nunca. O tengo a alguien aquí que ha dicho, sí, pastor, yo he tocado íntimamente al Señor Jesucristo. O sea, que lo he palpado, lo he abrazado, le he dado besos y todo eso. No, has tenido unas experiencias espirituales con Él. Ahora, ¿por qué razón no hemos palpado a Jesucristo? Exactamente porque el noviazgo no es el tiempo del contacto físico. Y esto es poderoso, esto es profundo, lo que estoy intentando, y quiero ir despacio para que usted me entienda. Por eso es que las experiencias que tenemos con Jesús son, por así decirlo, a distancia, porque no es el tiempo de la novia, la iglesia, tener contacto con la novia. Por eso es que usted todavía no ha podido besar a Jesús. Por eso es que Jesús te dice te amo, pero Jesús no te ha llevado a la intimidad, al fundirte en una con Él. Ahora bien, no es casualidad entonces que pase eso. Entonces tenemos que entender, mis amados, si Dios te confió la vida de una doncella, no es como para tú tener temor de guardar que la mujer que Dios puso a tu lado para ser tu novia y que Dios te la va a entregar un día como esposa, tú guardar su dignidad física, su dignidad moral, su dignidad espiritual
Y que Dios pueda decir, por cuanto cuidaste el proyecto que te entregué desde el noviazgo, yo voy ahora a desatar mi bendición sobre tu matrimonio. Quiero hacerle una pregunta. ¿Quién te gustaría que fuera el padrino el día de tu boda espiritualmente hablando? ¿El Espíritu Santo por cómo trataste a tu novia? ¿O un demonio porque en vez de tratar a tu novia como una doncella, la prostituiste en el noviazgo? Porque déjeme decirle algo. Tener contacto de intimidad con tu novia es prostituirla. Es prostituirla. Tú estás violando la esencia misma del noviazgo. Es por eso que la Biblia es tan severa cuando habla de la fornicación y de la inmoralidad sexual. Es porque tú estás prostituyendo a esa muchacha. De hecho, bíblicamente, cuando un hombre tiene intimidad con una muchacha, tiene que casarse obligatoriamente con ella, porque ya la tomó por esposa. De hecho, esto es tan severo. Dios mío. Esto es tan severo que en la Biblia dice que si una mujer acusaba a un hombre de violación y la violación ocurría en la casa de la muchacha y ella no gritó por ayuda, el violador, aunque fuera una violación, escuche bien, aunque fuera una violación, era declarado sin culpa porque fue en la casa de ella y ella no gritó pidiendo auxilio. Y se supone que en la casa de la doncella siempre hay alguien. Si ella en ese momento no grita, no estoy hablando de cuando un hombre, por ejemplo, le da un asunto raro que ella pierde la conciencia, porque en ese tiempo no pasaban violaciones así. Pero si resultaba que un hombre tomaba una mujer, se acostaba con ella, tenía que pagarle al papá de ella, ni siquiera ella, al papá, una dote para la ofensa, casarse con ella y nunca, sin importar lo que sucediera en el matrimonio, nunca iba a poder divorciarse de ella. Note que la Biblia no dice que él ofendía a la doncella, sino al papá de la doncella. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy transmitiendo? Te estoy diciendo espiritualmente que cuando te acuestas con tu novia, no estás ofendiendo a tu novia, estás ofendiendo directamente al Padre Celestial de tu novia. Estás ofendiendo directamente a Dios. Por eso es que la Biblia te dice que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Se da cuenta? Esto es más serio de lo que usted y yo nos imaginamos. Por eso le vengo diciendo desde tiempo, mis hermanos, el sexo, el contacto sexual, el sexo como tal, el contacto físico es apenas el 5% de lo que el sexo representa. Déjeme decirle algo. La única actividad humana que hacen que un hombre y una mujer se hagan uno es el contacto sexual. La única actividad humana que hace que nazca otro ser humano es el contacto sexual. No existe una actividad humana que procrea otro ser humano, solo el sexo. Así de elevado es el sexo en el mundo espiritual. Usted está entendiendo por qué Satanás te quiere acelerar y a que tú tomes lo que aún no es tuyo. Recuerda, la palabra que se usa, un sinónimo para noviazgo, es prometida. O sea que te la prometieron, pero todavía no es tuya. Le voy a poner un ejemplo de la siguiente manera. Supongamos que yo llego a tu casa y te digo, mira, te prometo que este pote será tuyo al final del mensaje. Al final del mensaje te prometo que este pote es tuyo. ¿Verdad? Pero usted se lleva el pote antes de yo terminar el mensaje. ¿No es eso robar? Era, sí, él me lo prometió, sí, pero era al final del mensaje.
y tú lo tomaste antes. O sea que te robaste una promesa. Y lo que iba a ser tuyo al final de bendición, ahora tú lo tomaste y lo convertiste en pecado. Por eso iniciamos con el testimonio de Gerardo, para que entendamos cómo algo que vino de parte de Dios se daña. Porque tan pronto tú comienzas a tener contacto físico indecoroso con tu pareja, estás metiendo a Satanás en tu relación. Entonces piense, no hagas a ocultas con tu novia nada que no harías en público con ella. Cualquiera pudiera darle un beso a tu novia en el parque, y tal vez el que te ve dándole un beso santo a tu novia en el parque hasta voltee la cara y diga, ah, una pareja de novio. Pero si te ven agarrando la nalga, no. Entonces el detalle es que usted tiene que hacerse conciencia de que el papá de tu novia, hablando de Dios, nunca la deja sola. Piense por un momento, ¿cómo se siente el corazón de Dios cuando Dios te ve que estás tomando el proyecto que Él te entregó en las manos y le estás metiendo a una cabaña? Porque tenemos que terminar con la excusa de que la carne es débil. Hay que dejar la bobería, mis hermanos. Tenemos que elevar este asunto, porque si no el diablo va a ser un desastre. Y la próxima generación va a ser la generación más perversa. Si nosotros no modelamos una conducta sexual pura, vamos a tener un Sodoma y un Gomorra dentro de la misma iglesia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces un noviazgo cristiano y uno que no lo es si los dos fornican? ¿Cuál es la diferencia entre una novia cristiana y una impía? Si a la impía tú le agarras la nalga y a la cristiana también. ¿Cuál es la diferencia entre un noviazgo cristiano y un noviazgo inconverso si tienen sexo oral ambos? O sea, ¿cuál es el Cristo que le vas a predicar tu noviazgo a un noviazgo que no conoce a Jesús? ¿Cuál es? Pero me voy más lejos. Si me estoy metiendo en una cabaña con mi novia, ¿cómo me paro un domingo a hablar de que va a descender la gloria? Si Dios ve que yo como hombre he prostituido a su hija, perdónenme, pero yo no puedo tomarme esto a la ligera. Yo tengo una responsabilidad demasiado grande delante de Dios. Y tengo que hablarle claro, porque hay que salir de esta bobería. Que la carne es débil, varón, que la carne no es débil nada. Interprete bien el texto. Yo le aseguro que si aparece una mujer que esté buenísima, como dicen por ahí, que te saque el moco y la baba, y esa mujer te dice, mira, vamos a una cabaña, yo la pago, y en la cabaña esa mujer te dice con papel en mano, yo tengo sida, a que se te baja la excitación. Si la carne fuera débil, tú dijeras, no, la carne es débil, no importa, quítate la ropa, que aunque me mate el sida de aquí no salgo yo hasta que dé el golpe del gavetero, como dice Michael Capiadosa. Pero se te baja. ¿Sabe por qué? Porque el instinto de preservación de la vida es más fuerte que el instinto sexual. Y tienes que entender esto, hermano, hermana que me escucha. El instinto de preservación espiritual tiene que superar el instinto sexual en tu vida. O sea, cuando yo honro a esa doncella que Dios le pudo haber dado a otro hombre, porque déjeme decirle una cosa, hombres en la iglesia había más lindo que usted, pero Dios te la confió a ti. Entonces vas a deshonrar a Dios, que te confió una de sus hijas, a quien dedicó 9 meses a formar en el vientre de su mamá, a quien no la tiró en un basurero, la colocó en una familia para que te la eduquen. Mire todo lo que Dios hizo antes de entregarte a tu novia. La formó en el vientre de su mamá. Le dio una familia que te la cuide. Le dio una familia que te la eduque.
Le dio una familia que cuando ella se te enfermaba, la llevaban al médico para curarse, para que no se muera, para que un día tú puedas casarte con ella. Y le vas a pagar a Dios todo ese cuidado que tuvo con tu doncella, tratándola como una ramera. Pregunto, ¿es la manera como le vamos a pagar a Dios el cuidado que Dios ha tenido de la mujer que nos va a dar para que nos casemos? Agarrándole la nalga como si fuera una prostituta, teniendo sexo oral con mi novia, que ella tenga que entrar avergonzada a un culto, que no pueda acercarse a un profeta por miedo a que le revelen el pecado que tú cometiste con ella. Pero lo mismo pasa con las chicas. El hombre que Dios formó en el vientre de su mamá, que te lo educaron, que Dios te lo refinó, que te lo sacó del mundo donde era un alcohólico, un bebedor, y ahora te lo refinó, lo ganó, lo trajo a la iglesia, le enseñó la palabra, lo unió. Vas a destruir la unción que hay en tu novio por acostarte con él. Vas a destruir el futuro espiritual de ese hombre por 1 o 2 horas de placer sexual. Que casado te vas a hartar de estar con él. Hartar en el buen sentido de la palabra, porque uno no se harta. Me refiero a que, ¿por qué dañar en el noviazgo lo que vas a tener hasta que la muerte lo separe? Porque le aseguro una cosa, tu noviazgo será más corto que tu matrimonio. ¿Por qué acelerarse? ¿Por qué no decir, vamos a establecer límites claros? Mis nalgas, mis senos son tuyas cuando nos casemos. Y podrás tenerla todo el tiempo que te dé la gana, de día, de noche, de tarde, de madrugada. Mi cuerpo será tuyo, dice la Biblia. Pero es será el futuro. Mis hermanos, yo nunca he visto una persona por hambre que tenga comerse la comida antes de que esté. Ni caliente tampoco. Usted no ha notado que usted puede tener el hambre que usted tenga y usted espera que la comida se enfríe o la come soplando, pero la enfrías. Y el contacto sexual en el noviazgo es comerte la comida caliente sin soplarla. Entonces tenemos que aterrizar porque no podemos seguir confundidos. Tu novia es una doncella que Dios te entregó. Tu novio es un príncipe que Dios te entregó. Y en el noviazgo es la etapa para refinar, para madurar, para crecer, para planificar qué tipo de matrimonios van a tener, cuántos hijos, de qué van a vivir, para educarse. El noviazgo no es la etapa para meter mano, como dicen. No es orando y con el mazo dando. Pregunto, a ver, vamos a ver. Ustedes tienen un noviazgo. Están orando para que Dios les bendiga. Pero cuando salen de orar se van a fornicar. Piense un momento, a ver. ¿Puede Dios desatarte la economía para que te cases con tu novia cuando Dios vio que tú la tomaste por mujer hace tiempo? Piense a ver. Dile al cielo, pero ¿para qué te voy a suplir si ya tú la tomaste por mujer? Y escuche esto. Cuando tú te acuestas con tu novia, tú la estás bajando de nivel espiritual. A diferencia de cuando la respetas, a diferencia de cuando tienes un propósito en el noviazgo, que el propósito del noviazgo no es tener sexo. Dios no te dio esa novia para que tenga sexo, ni para que agarre nalga, ni para que haya sexo oral entre ustedes dos. Fue para que comiencen a planificar
la casa que van a crear para glorificar a Dios. Le voy a poner el siguiente panorama. Imagínese que usted se casa. Tienes una hija que es tu princesa, tu preciada. Llega un chico enamorado de tu hija. El muchacho se ve serio, trabajador, va a la iglesia igual que a tu hija. Y tú le consientes un noviazgo a tu hija con ese muchacho. Dice, yo voy a confiar la felicidad de mi hija en este muchacho. Y un día de repente, el papá de esta muchacha te encuentra con su hija fornicando en su propia casa. ¿Qué usted cree que va a pasar? ¿Usted se imagina un panorama así? Este hombre que cuidó, valoró, educó, le enseñó a su hija la palabra y de repente la encuentro mancillando a mi princesa, tratando a mi hija como si fuera una prostituta, quitándole la dignidad de mujer, porque no es su esposa, es su novia, y yo le confié a mi hija a este hombre. Dice uno, tenemos problemas de una vez. El detalle es que Dios no llega. Dios está ahí cuando en su propia cara tú te metes a una habitación con tu novia. En la propia cara de Dios tú haces eso. ¿Tú sabes qué tú me estás diciendo? Que el papá biológico de tu novia te da a ti más temor que Dios. Que tú respetas más a un hombre que a Dios. Tú no puedes seguir permitiendo que algo tan valioso como es la vida de un ser humano, tú lo trates como si fuera una simple porquería. Ni seguir insultando a Dios con el tipo de relaciones que tenemos. Cada vez que yo pienso que esa mujer que yo tengo ahí, la sangre de Jesucristo fue vertida para purificarla, limpiarla, y que ella es cristiana, y que Dios pudo habérsela dado a cualquier otro hombre y me la confió a mí. ¿Cómo es posible que yo me haga el responsable de que su vida espiritual se destruya? ¿Cómo es posible que yo como hombre me haga responsable de que su relación con Dios se dañe? Y que Dios vea cómo en su propia cara yo tomo a su hija, la meto a una habitación y me acuesto con ella sin ser mi esposa. Y que luego mi novia tenga que ir a Dios llorando, a pedirle a Dios que la perdone, porque yo no fui lo suficientemente hombre para decirle no a un deseo. Cuando Dios me dijo, me confirmó en el noviazgo, ella va a ser tu esposa.
Entonces, esta modernidad diabólica que está matando a nuestra juventud, hay que pararla y tiene que empezar por nosotros. Tiene que empezar por nosotros. El mundo no va a cambiar si la iglesia no cambia. Y ¿sabe qué es lo lamentable? Que en vez del mundo convertirse a la iglesia se está convirtiendo al mundo. Y hoy los jóvenes no saben diferenciar ni siquiera en qué permiten y qué no en una relación de noviazgo, cuando eso no tiene lógica. Se supone que si usted es cristiano y conoce la Biblia, debe saber que no es permitido que tú tomes a tu novia como si fueras tu esposa. Que no puedes seguir amancillando esa princesa, que no puedes seguir amancillando ese príncipe, que tú como mujer no debes de seguir provocando la sexualidad de tu novio, vistiéndote, que cuando él te ve, no ve en ti una cristiana, ve en ti una prostituta, y por eso es que te trata así. Porque si tú no te respetas como mujer, nadie te va a respetar. Pero pregúntate, mujer, cuando tengas hijas, que tengan novios, ¿cuál es el consejo que le vas a dar? Usa condón para protegerte. Y el condón espiritual, ¿dónde lo venden? Para ir a comprar una caja. ¿Dónde venden el condón del alma? Porque el condón te va a proteger de salir embarazada, pero ¿dónde está el condón que te evita tener sexo y no contaminarte? ¿Dónde está el condón? ¿Cuál es la pastilla anticonceptiva que te lleva a tener relaciones sexuales sin ofender a Dios? ¿Cuál es? ¿Dónde la venden? ¿Usted se imagina lo fuerte que va a ser si tu novia se va al infierno y Dios te dice a ti, te entregué mi princesa y la llevaste al infierno? Te entregué mi príncipe y lo llevaste al infierno, por no decirle que no a un momento que yo lo tenía planificado con mi presencia en esa habitación. Cuando yo tenía planificado bendecirte y que el día que te desposaras con ella y te casara, mi gloria iba a estar contigo acompañándote en la luna de miel. No podemos seguir caminando a lo loco, mis hermanos. ¿Usted cree? Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios no quiere que usted tenga sexo? ¿Usted cree que Dios, que creó el sexo, no quiere que usted tenga sexo? Si Dios no quisiera que usted tuviera sexo, no le hubiera dado órganos sexuales. Dios quiere que usted tenga sexo, pero que lo tenga en su matrimonio, donde cuando tu pareja te salga embarazada, no pienses en un aborto. Le den la noticia a la familia y la familia celebre que viene un nieto, que viene un sobrino, que viene un primo, que viene un hermano. Que no te asustes, que tú abraces a tu pareja. Wow, voy a ser papá. Usted, mire, cuando mi esposa me dijo que estaba embarazada, yo brinqué para arriba. La noticia alegró a todo el mundo. Si eso hubiese pasado siendo novios, yo hubiese provocado una desgracia. ¿Sabe qué es lo peor? Hubiese hecho que los inconversos dijeran, mira esa, di que evangélica, que le salió preñada al novio. Yo hubiese hecho que los de afuera dijeran que mi novia no era cristiana nada, porque la vieron saliendo de una cabaña conmigo. Mi esposa se lo puede testificar. Ella me dijo en una ocasión, mi amor, ¿y por qué tú nunca has intentado ni siquiera darle un beso en la calle? Y yo le dije a ella, no es porque sea pecado, es porque eres mi novia y yo soy cristiano y soy pastor. Y yo no voy a permitir que ningún inconverso, ningún cristiano pueda decir de ti que te vio besando a un hombre en la calle. Yo tengo que dignificarte porque tú eres la hija de Dios. Y pareciera como que la carga recae más sobre los hombres. Pero cuando yo hablo aquí de hombres, me refiero en el término bíblico, o voy a usar mejor la palabra ser humano. Cuando el ser humano hace eso, está dañando el proyecto que Dios le entregó en las manos.
La mayor prueba de amor que te puede dar un novio o una novia es que cuide tu santidad. No está mal un beso en público. No está mal. Ahora, yo respetaba tanto a mi novia, eso soy yo. Yo respetaba tanto a mi novia que me cuidaba de que la vieran aunque sea besándome a mí en la calle. Ese nivel de respeto lo tenía yo. Y hasta el día de hoy nadie puede decir, yo vi a la pastora Julie besándose cuando éramos novios, la vi en una esquina oscura besándose con el pastor. ¿Por qué razón? Porque el que me viera, aunque era mi novia y era amor público, no iba a pensar algo bueno, iba a decir, bueno, si él la besa en ese rincón oscuro, yo me imagino todo lo que él le ha hecho a esa muchacha. Entonces yo no podía dar a despertar sospechas con la santidad de mi novia. No iba a destruir su reputación por un beso. No valía la pena. Y hoy tengo el matrimonio que Dios me ha dado, bendecido en todo el sentido de la palabra. ¿He sido un hombre perfecto? Claro que no. He cometido errores que Dios, la misericordia de Dios ha sido grande sobre mi vida. Y por mis experiencias es que te estoy hablando. Dios te entregó un proyecto precioso. Solamente ponte a pensar en esa palabra que te acabo de decir. Dios dedicó recursos, familia, educación para entregarte a ti una novia que no fuera una analfabeta, una novia que no fuera una prostituta. Por eso la trajo del mundo, la convirtió, la lavó, la limpió, la refinó. Le limpió el testimonio incluso, para que cuando fuera tu novia nadie dijera, oh, mira, fulano puso amores con esa loquita. No, 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 no. Te la refinó, te la limpió, le dio un testimonio nuevo. Y tú entonces vas a hacer que lo mismo que le hacían los hombres cuando ella era inconversa, se lo vas a hacer tú en la iglesia. Entonces pregunto, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, si yo puedo hacer, le voy a decir una cosa. Yo le decía a Anual cuando me habló del tema. Anual, en el noviazgo se puede hacer de todo, pero que luego no se pregunten por qué no fueron al cielo. Porque de poder se puede. Ahora, en el noviazgo no todo se debe, pero de que se puede, pero no se debe. No se debe hacer de todo, porque es tu prometida, no es tu esposa. Tu prometida deja de ser tu prometida cuando tú te casas, que le está diciendo a la familia, a partir de ahora, yo seré responsable de sustentar, cuidar, proteger y hacer feliz a esta mujer. La voy a sacar de la casa de su padre porque voy a formar una familia con ella. Y eso es lo que yo quiero que los novios de mis hijas hagan con ella, que la respeten, que entiendan que lo que no le harían a mis hijas delante de mí, no se lo deben hacer a ocultas de mí. Miren, esto es tan así que, por ejemplo, si mi suegro llega a mi casa y me encuentra teniendo intimidad con mi esposa, que es su hija, ¿qué va a decir mi suegro? Ay, perdón. Y le va a dar vergüenza. ¿O no es así? Pero si siendo mi novia no le va a dar vergüenza, se va a llenar de ira. Note para que usted vea cómo cambia el panorama. Si me encuentra con su hija siendo mi novia, hay problema. Pero si me encuentra siendo mi esposa, él va a sentir vergüenza, tal vez porque entró a la habitación y no tocó primero. Porque ya no es una promesa. Ahora es una vivencia, es algo que Dios me entregó. Es que yo tenía varias cosas que compartir con ustedes, pero no podía simplemente darle una enseñanza y no fui, me cumplí, me voy. No, porque no es mi sentido. Ni vengo aquí a mostrarte que yo tengo un conocimiento poderoso de la Biblia. Eso a mí me importa. Yo quiero que con la ayuda de Dios levantemos una generación
que le dijo a Dios, voy a vivir un noviazgo de santidad, de pureza, que tú te sientas orgulloso de decir, ese noviazgo me pertenece. Que Dios puede exhibir tu noviazgo como un trofeo al mundo espiritual y decirle, ellos me causan orgullo. Que Dios pueda decir, y miren, cuando la pastora y yo éramos novios, llegamos a viajar solos fuera de San Juan, que podíamos hacer lo que nos diera la gana por ahí. El detalle es que yo me fui sin su papá, sin su mamá y sin sus hermanos, pero Dios andaba conmigo en ese viaje. El papá de ella, el papá espiritual, andaba con nosotros. Yo tenía que comportarme a la altura. Yo no podía llegar a San Juan diciendo, bueno, mi amor, hay que pedirle perdón a Dios porque fornicamos en ese viaje. Porque Dios me confió la espiritualidad de ella. Tan pronto ella me dijo que sí. Yo tengo que comenzar a ejercer mi liderazgo espiritual, acercando a mi novia a Dios. Y ella como novia tiene que comenzar a exhibir su rescato. Y alguien dirá, pastor, lo que pasa es que él no se aguantaba y para que él no me deje, yo tuve que acostarme con él. Hermana, si él no se aguanta siendo tu novio, cuando lo tiente una mujer siendo su esposa, ¿qué va a hacer entonces? Porque si tú diste con un hombre que no se aguanta siendo tu novia, cuando se casen que aparezca una mujer que él no se aguante también, el dominio propio se ejerce en el noviazgo. Porque le voy a decir una cosa, son más las tentaciones que vienen a los hombres cuando se casan que cuando son solteros, se lo garantizo. Y meta mujeres que no tienen a otro como príncipe, porque el hombre engorda, se pone bonito cuando se casa. Y entonces voy a tomar la elevación que mi esposa me dio para soltársela a una mujer que ni siquiera me lava una franela. Por ahí entonces. No, mis hermanos, no. No podemos seguir ofendiendo a Dios en nuestra relación. Dios te confió un hombre, una mujer, te dio un proyecto que Dios espera que desemboque en un matrimonio y que ustedes puedan honrar a Dios durante toda esta relación. Y por causa del tiempo lo voy a dejar hasta aquí y vamos a abrir una sesión de preguntas. Así es que si tienen preguntas, este es el momento. Bien, bendiciones. Wow. Tremendo, tremendo. Veo una mano levantada de Oneldo Fernández. Vi una pregunta en el chat. Vámonos con esa primero, luego te doy la participación. Alguien preguntó, pastor, ¿está mal besarse en público? No, no está mal. Dependiendo del beso, claro. Porque usted en público no va a intentar hacerle una profilaxia a su novia. Decir, fulano, no, que le estoy haciendo un examen en la garganta, a ver si tiene amigdalitis. Entonces, hasta ahí, ¿no? Pero un beso para transmitir cariño hasta delante de mis amigos, yo se lo doy. A lo que usted le llama un piquito. Es tu novia. Pero siempre con respeto. Porque dígame usted, a ver, usted está en público en un parque y usted está haciéndole un examen dental a la novia con una mano en la nalga. Va a pasar alguien y te va a decir, Dios te bendiga, varón de Dios. Claro que no. Bien, adelante, Oneldo Fernández, con tu pregunta. A ver, amado, yo me estoy gozando aquí con Junior, es tremendo, amado, me estoy gozando, gloria a Dios. La pregunta Los mía odontólogos de la iglesia. La pregunta mía, amado, es ¿cómo sería un día a día de un noviazgo? Al menos la trayectoria de una semana, ¿cómo usted lo plantearía de una forma que sea para agradar al Señor? Lo que pasa es que va a depender porque cada noviazgo tiene su sello distintivo. Pero creo que cómo se planifique la semana, lo que va a depender del tiempo que tengan, los proyectos que tengan. Por ejemplo, hay noviazgos que entre sus proyectos se evangelizar juntos y salen, por ejemplo, los miércoles de 4 a 5 de la tarde, evangelizan, entregan tratado, oran por la gente.
Eso es parte de un proyecto. Hay noviazgos que, por ejemplo, en su noviazgo, conozco noviazgos así, van a asilos de ancianos a orar por la gente que está en el asilo, ayudan a bañar a los ancianos. Hay parejas de noviazgos que son mentores de jóvenes. O sea, que va a depender. Y sería bueno que cada noviazgo que me escuche o solteros que van a tener noviazgos, desde el noviazgo planifiquen actividades espirituales que puedan hacer juntos. Porque el problema es que cuando la mente está ociosa, te comienzan a llegar todo tipo de ideas. Pero cuando hay un proyecto juntos por el cual ustedes oran, que le importa realmente, le aseguro que su noviazgo va a tomar un color diferente. Y se van a dar cuenta, porque Dios no te da una novia para que te dé beso y abrazo, aunque te los des. Creo que en el noviazgo hay un propósito que ustedes tienen que descubrir juntos y desarrollarlos. O sea que cómo sea una semana va a depender. Porque lamentablemente a veces hay relaciones de noviazgo donde parece que el novio se mudó en la casa de la novia y desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche él está ahí todos los días. Entonces, así no, hay que limitarse hasta el tiempo de visitar a tu novia, la hora a la que te vas, porque a veces se da el caso que son las 2:30 y usted ve a la suegra así en una mecedora, clamando dentro de ella, Señor, ¿y cuándo es que se va a ir? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo nunca estuve hasta las 11 de la noche en casa de mi novia, por respeto a mis suegros, porque ellos no tienen mi mismo brío. Yo soy joven, pero ellos no, pasaron el día entero trabajando, ya la doña tiene su edad, y yo no podía permitir o que mis suegros se fueran a dormir y me dejaron solo con mi novia por cuidarme, porque hay que cuidarse de la soledad más que del diablo. Oiga lo que le estoy diciendo, hay que cuidarse de la soledad con tu novia más que del diablo. Y cuando yo veía que me podía quedar solo, yo de hecho le quedaban las 10:30, mi amor, nos vemos, hablamos mañana. ¿Por qué? Porque yo tenía que cuidar mi prudencia en la casa de ella. Yo no podía hartar a mis suegros que dijeran, este tipo, wow, este muchacho es cristiano y todo, pero es imprudente, llega a las 2, a las 8 de la noche, se va a las 1 de la mañana. Así no. O sea, así no. Sea prudente con el horario de visita. Compartan. Ve a la casa de tu novia a compartir con tus suegros también. Yo no entiendo este asunto. Parece como que nada más existe la novia en esa casa. Hola, buenos días, bendiciones. Y papá, la novia de una vez. Siéntate, habla con tus suegros. Comparte. Que cuando viene a ver la carta evangelística que Dios tiene entre las mangas para que tus suegros se conviertan, eres tú, el novio de tu novia. Entonces, conviértete en el evangelista de tus suegros. Qué bueno que Natalie dijo amén esa palabra, porque la gente no quiere decir amén ahí. Ay, ay, ay. Aquí con la pregunta, Pastor, ¿qué limitación hay que tener en el beso y en el abrazo, en el noviazgo? Yo creo que usted respondió eso durante la Sí, conversación. creo que la respondí. El beso debe ser para transmitir cariño, un beso sencillo, suave, porque recuerda, no estás besando a tu novia, sino a tu no estás besando a tu esposa, sino a tu novia. De hecho, si usted puede evitar lo más que usted puede el contacto físico, ¿sabe dónde está el problema? Que a veces las mismas hermanas incitan a tales cosas. Porque si el hombre es muy prudente como te besa, y vamos a ser sinceros, hay mujeres que dicen, pero ven acá, ¿y esa frialdad? Porque yo no sé qué, hay mujeres que les gustan los hombres tigres, que le metan la mano por aquí y por allá, esos tipos que tienen la unción del panadero. Que cuando le baja el espíritu, que le baja la unción del cuervo, porque la del Espíritu Santo no es ni de la paloma, cuando le baja la unción del cuervo, que el tipo se convierte en un odontólogo espiritual, y yo no sé si es que las manos se le resbalan y le terminan allá donde la espalda pierde el nombre. Entonces, así no.
Y tienes que tener pendiente esto. Es que es a la prometida que el Eterno te dio. Y Dios está mirando cada beso, cada abrazo, cada caricia que le das a esa muchacha. Que las caricias deben de ser en el rostro. En el rostro. Porque no es despertar la sensualidad de tu novia en un beso. De hecho, si en un beso no muy largo, tú sientes que te estás excitando, es el tiempo esa es una señal de alerta. Despégate. Y hasta, mi amor, tengo que irme, vete, por amor a la relación. Y me lo vas a agradecer al final. Mañana hablamos, mi amor, porque como que este huevo quiere sal. Ok. Y hay dos preguntas que están relacionadas. La número uno ¿es pecado si son de diferentes religión? Y la otra dice, ¿puede una chica cristiana tener un noviazgo con un chico inconverso? Como es tema de un yugo desigual Okay. ahí en conjunto. Yo creo que las preguntas son casi lo mismo. La diferencia es que uno es religioso y el otro ni siquiera religioso. Exactamente. Se la voy a responder poniéndome un ejemplo. ¿Te casarías con un hombre o una mujer que, mira, tú estás adorando a Jesús, él está adorando a la Virgen María y tenga un altar de la Virgen María en su habitación? Y tú estás ahí, te adoro, Espíritu Santo, y el Dios te salve María, llena eres de gracia. Dime, explícame. Se dividen los Padres Nuestros y los Ave María también. Porque es cuestión como de lógica. Usted no puede casar un policía y un ladrón, porque uno de los dos pierde su profesión. O el ladrón deja de robar, o el policía deja de ser policía. ¿Satisfechos con la pregunta o necesitan un ejemplo mucho más aseverado? La Biblia te dice categóricamente, no te unas en yugo desigual. Cuando ahí la Biblia habla de yugo desigual, daba a entender a que no se puede poner un buey a arar con un chivo. Porque el buey a ser más fuerte va a arar al chivo y van a arar torcidos. Tienen que estar al mismo nivel. De hecho, te darás cuenta de esto. Cuando Dios te da pareja, ustedes tienen el mismo nivel de conciencia y el mismo propósito de existencia. Dios no te va a dar a ti, que tienes un llamado ministerial, una persona que no le interesa el ministerio, porque eso es yugo desigual también. Entonces imagínate, si Dios no te da un evangélico que es diferente a ti en propósito, te va a dar uno que es de otra religión, que ni siquiera cree como tú en Dios. Que mientras tú crees que Cristo es el único camino a salvación, él está rezando a María, a San Pedro, a San Marco, a San Nicolás. Entonces se cae de la mata. Creo que por lógica usted entenderá que no debe. Bien, tengo otra pregunta y paso a Oneldo luego. Dice, pastor, ¿qué tiempo se debe durar orando para pasar al noviazgo? Hasta que Dios te hable. Hasta que Dios no te hable, vamos a esperar. El detalle es que muchos jóvenes le preguntan a Dios en realidad no esperando que Dios les responda. Por lo menos en mi caso y en gente que ha aconsejado, tan pronto le han preguntado a Dios seriamente, ¿es ella o no mi pareja? Dios le ha dado respuesta. Por lo siguiente, ¿cree usted que Dios te va a permitir orar y alimentar el sentimiento hacia una persona que al fin y al cabo Dios te va a decir que esa no es o que ese no es? Piensa un momento. Tú le preguntas a Dios, Señor, ¿es fulana mi pareja, sí o no? Dios va a durar 3 meses para decirte no, no es, si Dios sabe que no es. Creo que si con seriedad le preguntas a Dios de verdad, Señor, ¿es ella o no es ella? Oiga, ¿por qué lo digo?
Porque si no es ella, no solamente estás perdiendo el tiempo con una mujer que no es tuya, sino que estás también privándote de conocer la persona que realmente sí es la tuya. Dios te ama tanto que quiere evitarte que tú te enamores de una mujer ajena, porque si no es tuya es ajena. Y si no es esa es ajena. Entonces creo que Dios te ama tanto como para decirte inmediatamente, no, ella no es, no, él es. El problema es que mucha gente dice, vamos a orar. Tú me gustas, yo te gusto, vamos a orar a ver qué Dios dice. Eso es el domingo y el lunes están en beso. Entonces Dios dice, pero ¿para qué me preguntas si tú tomaste el lunes la decisión de la pregunta que me hiciste el domingo? Ya tú te respondiste tú mismo, ¿para qué te respondo? Y hay muchachas que no le interesa el muchacho y él dice, vamos a orar. Y ella le dice, sí, vamos a orar. Si el muchacho no te gusta, dile, no, varón. Gracias por fijarte en mí, pero yo no te veo de esa manera. Porque si a usted no le gusta, por revelación te va a llegar el amor. Entonces, no, dile, no, varón. A veces la pregunta que me hacen, pastor, si él me dice que Dios le reveló a él que yo soy su pareja. Y él, ok, cuando Dios me lo revele a mí, yo te llamo. Y ya, porque Dios tiene que hablarle a los dos. Así es que esa cuestión de que Dios me reveló, no, si no te dijo nada a ti, bueno, pero Dios te lo dijo a ti, a mí no me ha dicho nada. Cuando Él me diga, hablamos, yo te llamo. Mira, de que Dios me diga que tú eres el mío. A luz de ti en la casa con mi acta de nacimiento, la copia de mi cédula y los 2 testigos. ¿Quieren saber, chicas, si un muchacho está en serio contigo? Desde que te propongo una relación de noviazgo, pregúntale en qué tiempo nos vamos a casar. Porque se supone que él anda buscando una esposa, o no. Entonces tiene que tener en mente en qué tiempo él piensa casarse cuando Dios le dé su novia. Y ese es el problema, que muchos cristianos no andan buscando una esposa, andan buscando su entretenimiento emocional. Perdón, eso fue que se me salió. La siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Luego voy con, bueno, vamos con Jonathan. Jonathan, que tiene la mano levantada. Adelante, Jonathan. Bendiciones a todos, buenas noches. Gracias por la oportunidad. Gracias a Junior por su tiempo. Y tengo una preguntita, Junior. Yo tengo que vine a los pies del Señor en el 2019. 2019, octubre de 2019, yo vine a los pies del Señor. Y yo soy una nueva criatura en Cristo desde aquel acontecimiento glorioso que yo vine a los pies del Señor. Pero la madre de mis hijos no ha creído en el Señor todavía. Entonces, ¿cómo ahí, qué opinión me puede dar usted sobre mi situación? Porque yo soy cristiano, yo es Jesús, ya usted sabe, cristiano hasta que el Señor venga a buscar su iglesia o hasta que yo vaya a su presencia. Pero la mujer mía todavía no ha creído en el Señor. ¿Cómo usted ve mi situación ahí? Ok, no, tu situación está bien hasta ahora, por el sentido de que es tu esposa. Y qué bueno que el primero en convertirse fuiste tú, porque a la mujer es más fácil dar el paso que al hombre. Y tú despacio con tu testimonio, con la manera de tú tratarla, mostrándole a ella lo que Cristo te ha hecho evolucionar, el cariño, el respeto, el trato que le vas a dar a ella a partir de ahora. Que si antes le hablaba feo, ya no le vas a hablar feo. Si antes la maltrataba, ya no la vas a maltratar. Todas esas cosas que tú vas a comenzar a mostrar, ella a ver, en verdad Dios cambia. Ella va a sentir curiosidad por tu Dios tarde o temprano. O sea que en ese caso, seguir orando por tu esposa, invitar a los cultos, muéstrale a Jesucristo. No por cómo le predicas, sino por cómo te comportas. Y tú verás que ella solita se da cuenta, si Dios cambió a este hombre, me puede cambiar a mí. Es que con tu testimonio, con tu amabilidad, con tu amor, con el respeto, y seduce a tu mujer a Jesucristo. Dile, mi amor, yo sé que antes tú ibas conmigo a una discoteca,
sin darle mente. Yo quiero que ahora tú me acompañes a un culto. Y llévala. Y vete en amor y en gloria. Esa es tu esposa, cuídala, valórala y sigue orando por ella, que en cualquier momento ella te va a decir, papi, yo quiero convertirme a Jesucristo también. Ahora que tú tienes que mimar a esa mujer, decir, no, esa mujer, ese hombre después que se convirtió me tiene a mí en un pedestal. Antes me decía fulano y ahora me dice mami, me dice princesa, mi amor. Nunca me regaló flores, ahora me trae flores. Hace 10 años que no me regalaba una menta, ahora me trae hasta mi heladito y mi cuestión, porque haga un evangelismo profundo, hermano. Evangelízala con el cariño, el amor, sedúcela a Jesucristo. Excelente. Bueno, vamos cerrando con esta pregunta. Dice, ¿qué es mejor? ¿Confesar el sentimiento y ponernos a orar por confirmación u orar primero por confirmación y luego confesar el sentimiento? Lo que pasa es que, ¿cómo oro con una persona si no sé lo que siente? O sea, si yo no sé si yo le gusto, si le atraigo, entonces, ¿cómo le digo? Por ejemplo, supongamos que se te acerca un muchacho. Fulano, vamos a orar a ver si Dios dice que tú eres la mía y yo soy el tuyo. Pero no ha habido una previa manifestación de que hay atracción. Lo que yo recomiendo es, tan pronto se dan cuenta que se atraen y van a orar, frenen el alimentar el sentimiento hasta que Dios les hable. Porque a veces lo que nos sucede es que cuando comenzamos a orar, comenzamos también a alimentar lo que sentimos, sin saber si es o no es. O sea, manténlo en el tú me gustas y vamos a orar. Una vez que Dios le confirma, entonces ahí sí, cultiven la relación. ¿Por qué? Porque eso te va a cuidar emocionalmente a tal nivel de que si no se da, ninguno de los dos va a salir herido, porque supo ser maduro y saber que cuando se ora, Dios no siempre dice que sí. Dios puede decirle que no. Entonces, sabiamente, aunque tú me gustas, voy a cuidar de no alimentar más el sentimiento hasta saber la voluntad de Dios. Ya a partir de ahí, si Dios dijo que sí, entonces mano a la obra. Si Dios dijo que no, seamos amigos. Seamos amigos. Porque a veces también se da que porque miren qué sucede. Hay parejas que dicen de muchachos, fulano y yo estamos orando, pero a partir de ahí cogen para el cine, van a la heladería, salen de compra y comienzan a hacer todo un mundo y comienzan a alimentar emociones y sentimientos que aunque Dios le diga que esa relación no es de él, no oyen. No oyen, no quieren escuchar a Dios decirle que no. Y pueden ver señales. Pueden ver señales de que Dios no está de acuerdo en la relación y no van a hacer caso porque el sentimiento los va a cegar. Entonces, una de las maneras de usted darse cuenta si es o no la voluntad de Dios es, puede ser que Dios te lo diga hablándote al corazón audiblemente en un sueño, una visión, a través de un profeta que no te conozca, recomendable. A través de experiencias. Pero también cuando algo viene de parte de Dios para tu vida, te va a producir paz. La vida de esa persona en tu vida va a mejorar tu calidad cristiana. O sea, te va a volver más espiritual a la hora que esa persona llegue a tu vida. Porque Dios no te dará nada que te separe de Él. Bajo ninguna situación. De tal manera, tu vida también social va a mejorar. Tú como persona vas a mejorar. Porque cuando Dios te da una pareja, te la da para que ella te refine a ti y tú a ella. Por eso es que la mujer es la opuesta del hombre. Porque el carácter de ella va a pulir el tuyo, el carácter tuyo va a pulir el carácter de ella. Dios nunca te dará una persona que sea igual a ti. Porque entonces no habría nada que aportarse el uno al otro si son iguales. Si uno es rojo, el otro será azul. Eso es así. Bien, Hermano Arnold, ¿terminamos aquí entonces? estamos aquí.
Están llegando algunas preguntas, pastor. Veo manos levantadas. Sé que ha sido grandemente de edificación, chicos, pero el tiempo ha sido también un factor importante. Yo sé que cada uno de ustedes tiene incógnitas y todo eso, pero pronto estaremos también en otras conferencias y eventos presenciales. Así que agradecerle a cada uno de ustedes por su participación, todos conectados de verdad durante todo el tiempo de la conferencia, que ha sido bastante edificante. Lo importante que mencionó el pastor Junior es que nosotros podamos ser esa generación que marque la diferencia y que traiga la presencia de Dios a la vida de los adolescentes, de los jóvenes, en todas las etapas que nosotros podamos vivir. Esa es la meta, ese es el propósito. Así que Dios le bendiga a todos, un fuerte abrazo. Yo quiero que pongan su manito ahí en señal de bendición, de saludo, que todos puedan poner su mano ahí en la pantalla, en el icono. Y que siempre amo el perdón al final de la conferencia, y porque no tengo ningún problema en eso. Si alguien siente la necesidad de que quiere consultarme algo de manera personal, lo puede hacer. Mi número es 829-719-2639. Ahí se puede comunicar conmigo vía WhatsApp, cualquier pregunta que podamos responderle, cualquier inquietud. Estamos ahí para servir. Gracias por el tiempo, por permitirme hablarle la palabra. Y espero que este tiempo haya sido realmente de edificación para ustedes. Shalom, shalom. bendiciones, chicos. Dios les bendiga y nos vemos en otra entrega de Solo para Chicos y Chicas. Voy a compartir el número del pastor en el chat para que le escriban. Escríbanle. Él realmente no tiene problema con eso. Y también, si lo desean en su congregación, pues pueden ponerse de acuerdo también e invitarlo. Así que ahí está el teléfono del pastor: 829-719-2639. Dios le bendiga a todos y nos vemos en otra entrega de Solo para Chicos y Chicas.